Eso no, desde el punto de vista, es antieconómico. Entonces, bueno, son muchas variables, un problema complejo, y por eso se la pone esta materia de control, porque hay que controlar esas cosas. Entonces nosotros desde esta materia, ¿qué hacemos? Damos un marco teórico, porque eso es lo que han hecho los ingenieros. Armar un marco teórico y ahí van a encontrar un montón de libros, porque el control automático es algo horizontal, no tan solo se usa en la ingeniería eléctrica, también en electrónica, en química. En química ustedes no saben la cantidad de control que hay en los procesos químicos. Entonces, la intención que tenemos es acercarla a la materia un poco a lo que es la temática específica de la carrera. Pero los lineamientos básicos de control es lo que nosotros vemos. De a poquito vamos viendo, los esfuerzos que hacemos nosotros con el ingeniero Agustín Carrasco es básicamente que ustedes entiendan de qué se trata. Eso es básico. Entonces, con distintos recursos vamos intentando eso. Pero que es complejo, es complejo. Es más, las funciones con las cuales trabajamos se llaman funciones complejas. Adivina por qué. Bueno, en todo control automático los aspectos más importantes son la estabilidad, que es un tema que viene ahora dentro de poco, la velocidad de respuesta, la precisión o exactitud y en menor medida la sensibilidad. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es dar una cuestión genérica, general, no específicamente para tal. Después llegará el momento a donde lo vamos a particularizar. A decir, bueno, mira, un motor de continua, por ejemplo, se lo modela así y se lo puede controlar de tal manera. O un motor de jaula de ardilla, se lo modela así y se puede controlar la velocidad angular, el torque, la posición, qué sé yo, de esta manera. Lo vamos a hacer simulándolo. Para eso nos va a servir mucho Simulink. Pero los aspectos generales lo tenemos que dar. eh, me parece, nos parece, porque nosotros conversamos mucho con el ingeniero Carrasco, para ver la elección de los temas, los caminos que vamos a usar para darlos, qué sé yo. Bueno, les quería mostrar cómo lo modifiqué al campus, al aula virtual del campus. Ahí están viendo, ¿no? Sí, ingeniero. Buenísimo. Bueno, ustedes van a ver que acá he cambiado un poco en las secciones. Dicho sea de paso, hoy, esto hice esta mañana yo, y cuando lo estaba viendo, me parece que nunca la describí. Lo vamos a hacer rápidamente. Bueno, en la portada ustedes van a encontrar el link para la clase virtual, para que se pongan la asistencia, y ahí también está el programa. Eso está en la portada. Es la primera sección que tiene el aula virtual. Después vienen los trabajos prácticos, que eso es propiedad exclusiva del ingeniero Carrasco. Él administra a esa sección. Ahí, por ejemplo, pone los links para las clases, el último trabajo práctico. Ahí está la fecha de vencimiento. Él les publica también información adicional, lo cual está perfecto, porque es específica para el trabajo práctico que se trata. Bueno, todos los trabajos prácticos, él lo trata de la misma manera, digamos. Después viene una sección que se llama libros y apuntes. Esa sección está muy buena. Primero puse libros. Tengo muchísimos más libros, ¿no? Nada más que algunos son tan pesados. Estos son los que a mí más me han gustado, digamos. A ver, hay tres,
3, 6, 9, 11 libros. Y después vienen los apuntes. Apuntes para el trabajo práctico 1, práctico 2, práctico 3. Después otros documentos también. Para el 4, para el 5, para el 6. Esto estaría bueno de que ustedes lo bajen a su computadora y lo tengan ahí para leer en línea, digamos. Bueno, después la sección de OBS Studio es para que ustedes manejen el tema de la grabación de los videos, en particular de control automático. Creo que el ingeniero no le pidió a ningún práctico que graben videos de simulación, pero para rendir el final, ahí sí, porque mientras los finales sean virtuales, eh, esa modalidad es la que elegí yo para tomar los exámenes. 24 horas antes del examen se asignan los temas, que son más o menos dos o tres situaciones problemáticas respecto de Juan, un Juan, tema. Sí, estos videos que están ahí, esos tres, los tres URL que están ahí, son cómo te enseña cómo grabar un video para que después lo puedas subir. Sería así, ¿verdad? sí. OBS Studio se llama, es un programita Ajá. gratuito que te Mm, permite grabar. Pero hay buenísimo. una forma más sencilla de hacerlo, ¿no? La ¿Sí? forma más sencilla de hacerlo es hacer una reunión por Zoom a la cual participas vos solo y grabas la reunión. ¿Y Y ya está. ¿Mm? el peso con respecto al OBS Studio? No, no sé. No Eso sé. tenés que verlo, porque si pesa mucho también, Sí, señor. Muy buena observación. Pero no, eso no sé. Eso, un habría que chico, probarlo. un chico que rindió un final. eh, la idea de la grabación, de la simulación, es implementar un examen oral de manera virtual. Ahora, por eso es que yo le doy 24 horas antes el tema, para que lo preparen, lo graben, lo suban. Les podría mostrar, ¿quieren que les muestre o no? Un examen. Sí, profesor. Muestre. Sí, Bueno, profesor. tecnológica, control automático. No le voy a mostrar de control, le voy a mostrar Sí, de electrónica sí. 1. De No, electrónica 1. no, motor de Control, profe. control. De control, chango. De control, profesor, por favor. Bueno, Profesor, finales. A ver, es el obviamente 24 de marzo. el 24 de Febrero. febrero. Febrero, sí. A ver, Electrónica Guerrero. electoral. No. Medina Sí, Mauricio me gustó. ahí está, sí. Mira, examen final de control automático. Ahí están. No es este. No, está confundido usted. Este. Del lugar geométrico de las raíces. Ujú. Se le dan los datos de la planta. Es la misma estructura que la que venimos viendo. Nada más que las plantas. En este caso es una planta que tiene un cero en el semiplano derecho. Estos polos no sé cómo serán. Se le pide que grafique el lugar de las raíces, que encuentre el rango de valores de K que hacen estable el sistema de lazo cerrado y que encuentre el valor de K que tenga la mejor precisión o exactitud de respuesta ante entrada de escalón. Y después otro ejercicio, en este caso son dos creo, que tiene que diseñar un controlador PID usando SysOtool o Simulink. Es la misma planta, ahí hace el estudio el hombre, pin, 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 cómo se grafica el lugar geométrico de las raíces con las, ¿cómo se llama? Las reglas. Las reglas. Rutz-Hurwitz, arma la tablita de Rutz-Hurwitz. Eso veo ahora. Sí. Mira qué Ahí está lindo el lugar gráfico, geométrico de hermano. las raíces con MATLAB.
La respuesta. la respuesta en el tiempo, respuesta para k igual a 0,1, Sí. teorema del valor final. Pero lo que yo quiero mostrarles es que el hombre, ahí está el modelo en Simulink, tiene que haber grabado el video, ya lo vemos. Bueno, más respuesta en el tiempo, qué sé yo. Mira el sistema compensado. Ah, he hecho un sistema compensado encima. Mirá qué bien. Mirá vos. Están los valores. El video, Abajo, viste un link. no, este es el compensado. Ah, no, este es con retardo. Bah, lo que quiero mostrarles es el video. Mirá eso. Ah, no, mandó video. Ah, y encima los ha aprobado. No, reviso la carpeta, profe. Upa. Ya le modificamos la nota. Yo que vos le digo al otro profe de quinto que lo clave. Esto no creen que pasa control automático y después van a pasar por pasivo y saludar. No sabe que nosotros tenemos control de primero hasta quinto año. ¿Se puede saludar, profe? Me parece yo. No, debe ser Sí. que en este final todavía no se le pedía. A ver ahí. A ver, A Medina, Medina. Medina. O no, Barraza, Barraza era, ¿no? ¿Cuál era el Barra. bueno, Lupe? Mm. Hay un chavo que era muy bueno. No, de estos los mejores. No, no demos nombre, no demos Sí. nombre. Impresionante, hay un chavo que estaba muy bien. Sí, bueno, también examen parecido, pero yo lo que quiero ver es el video. Obviamente que tratándose de plantas distintas. Mirá eso, qué bien. No, acá hay un saco roto, lo que es Samuel. Aquí está, Ahí mira. está. Link de acceso al video. Bueno, mi nombre es Medina Cristian Nicolás, este es mi video explicativo del punto 2 para el final de control automático. Bien, en este punto nos pide que mostremos la gráfica del lugar de las raíces y la respuesta escalón sintonizado usando SisoTool o Simulink con un controlador PID. Yo lo utilizaré a los dos, mostraré cómo se hace. Este es el MATLAB donde estuve ejecutando el punto 1, así que yo ya tengo ciertos valores cargados acá de mis funciones. Ejecutando el programa SisoTool, el comando SisoTool, se nos abre dicho programa. Bien, una vez que se termine de abrir, veremos acá, ya está, ya se terminó de abrir. Una vez abierto, vamos a elegir el tipo de arquitectura que tenemos, en nuestro caso es este. Asignamos los valores. Estos son los valores que yo ya tengo guardado en el MATLAB de mi punto anterior. Entonces yo acá coloco importar para traerlos aquí y no tener que escribirlos. Y H, ahí está. Bueno, ¿quieren que lo veamos entero? Al cargar esto, Hola. vemos cómo nos dibuja. Sí, profe, si no dura mucho por lo que veo. Debe estar durando, ¿cuánto? 7 Sí, minutos. profesor. Métrico y de la respuesta de frecuencia que nosotros ya teníamos anteriormente. Ahora pasamos a la sintonización. Lo haremos por medio de PID, como lo pide el enunciado. Bueno, colocando acá podemos elegir diferentes tipos de sintonización. PI, PI, PD, bueno, nosotros vamos a estar PID. Además acá hay otro
detalle curioso es que podemos elegir que haga la sintonización a través de diferentes métodos, como ser el de Zeiger-Nichols. Pero bueno, yo no haré ese, utilizar el PID. Haciendo clic en esta parte, vemos cómo forma, en lugar de las raíces, ya sintonizado por el PID. Vemos que el PID agregó sus ceros y sus polos para darnos esa forma, y aquí abajo esto sería la respuesta en el tiempo de la misma de nuestro sistema. Y esta es la sincronización automática que se puede realizar por medio del SISO-Tool. Ahora, por Simulink, nosotros, acá simulé el esquema que tenemos con un osciloscopio de 2 entradas para poder visualizar tanto la onda escalón de entrada como la señal de salida. Bien, aquí en el PID coloco unos valores, en este caso puse estos, para que podamos visualizar la onda. Ese es un valor que probé anteriormente. La onda que tenemos con los valores puestos en el PID es esta. Bien, ahora vamos a jugar un poco con los valores desde PID, porque podemos ver que es bastante interesante, ya que, por ejemplo, si nosotros aumentamos el valor del proporcional P, vamos a dar un ejemplo, no sé, valor de 5, notamos en nuestra gráfica como P tiene una relación directa con el overshot de nuestro sistema, digamos, de nuestra respuesta. Ahora, nosotros podemos calibrar al tanteo, podemos sintonizar al tanteo estas dos señales. Ya, ¿por qué? Porque el PID, el P nos permite modificar el overshot, el valor derivativo nos permite reducir el tiempo de establecimiento. Por ejemplo, a ver, acá voy a poner un valor exagerado, 10 por ejemplo. Acá estamos viendo nuestra señal y mira el tiempo de establecimiento que tenemos. Es bastante largo. Al ejecutar el nuevo, colocándole el valor al derivativo, el tiempo de establecimiento se reduce muchísimo. Si bien aumenta el overshot, pero el tiempo disminuye. Y lo que nos permite hacer el valor integrativo es reducir el error, que hace que el error tienda a 0. Por ejemplo, tiro cualquier valor, un 8, un ejemplo cualquiera. Acá podemos ver el valor que tenemos. En un principio está en la gráfica anterior, y ahora ejecutamos con el nuevo valor de integrativo y vemos cómo la gráfica se montó sobre la señal del error, se redujo muchísimo. Bien, pero además de todo eso, de probar esa sintonización al tanteo, tiene una sintonización automática que es presionando en este sector. Bueno, al presionar ahí se nos abrirá una ventana donde nos mostrará la gráfica de nuestro sistema ya sintonizado, y podremos ver además unos ciertos detalles, que son estos. Estos son los valores de los parámetros P y D que nos devuelve como su sintonización. Y acá, bueno, podemos ver la respuesta del tiempo, si lo hacemos un poco más rápida, cómo va modificándose. Y esto es la sintonización automática por medio de SISO-Tool y Simulink para mi final de control automático. Espero que se haya entendido. Muchas gracias.
Que se aprobó con 6, te digo, ¿no? ¿Me deja meter un gancho, Juan? ¿Eso Sí, pasa ahí, profe? sí, Escúcheme acá. una cosita, chicos. Quiero que vean un detalle aquí que me parece re importante. Ustedes van a ser ingenieros y muchas veces van a tener que compartir una mesa de trabajo. Muchas veces van a tener que dar algún tipo de charla, capacitación. Van a tener que participar en licitaciones, en compras. Van a estar dentro de una mesa de trabajo. Y lo que observo acá de este alumno que ha rendido es, primero y principal, su voz tranquila, precisa, coherente con lo que está diciendo. ¿Se entiende lo que le digo? O sea, más allá del contenido, me parece una presentación muy profesional, como la que ustedes encuentran en internet cuando están buscando algún tipo de explicación de algo. ¿Se entiende lo que le digo, chicos? A nosotros, 8 sacó, perdón. a nosotros, Juan lo sabe porque él es el jefe de la cátedra, sabe que prácticamente está cambiando todo lo que es la forma de enseñanza-aprendizaje. Y nosotros no solamente tenemos que evaluar el contenido teórico práctico de la materia, sino también tenemos que poner cierto tipo de competencias y otras cuestiones que tienen que ver con el devenir de ustedes como ingenieros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, nosotros también estamos obligados a evaluar este tipo de forma de expresión, de semántica, de la pragmática, ¿se entiende lo que le estoy diciendo? O sea, como un todo, ustedes como un todo completo, como un futuro profesional, no solamente enfocado en el control automático y en lo que es propiamente de la materia, ¿sí? Eso nomás quería decirte, Juancito. Sí, señor. Tiene total razón usted. Siguiendo con la descripción del aula virtual, acá hay una sección que se llama Diego Alfonso Aguilar. Ese hombre, que es colombiano, enseña control automático y en internet tiene muchos videos de control. Sistema de control se llama el curso. Universidad del Cauca, Colombia. Y ahí está desde la introducción. Yo le he puesto ¿cómo se llama? Etiquetas para ir definiendo los distintos temas. Está muy parecido a lo que nosotros dictamos acá. Muy parecido. Ahí está eh, el video y la duración. Si ustedes ven, no son videos muy largos. 6 minutos, 13 minutos. Mira, si vos entras al video, un dato que no lo anoté yo ahí, pero ahora lo vamos a ver. Como UXers debemos pensar todos los días como si fuéramos detectives, para así poder desarrollar. Bien, bienvenidos a este curso de sistemas de control analógico. Este primer video, pues Tema. lo único que consiste es en presentar el curso, decir un poco en qué consiste. Pues las personas que ya vieron la presentación saben, o sea, la presentación que hice en clase, pues ya saben en qué consiste, pero igual pues prefiero volverlo a repetir, decir un poco en qué consiste, qué vamos a ver. Y pues eso será este video, y desde el siguiente video ya empezaremos un poco con el tema como tal de la materia. El curso inicia con un primer capítulo. El primer capítulo pues es características de los sistemas de control realimentados. Es una pues, introducción obviamente al curso como tal. Arrancamos un poco viendo los diferentes tipos de sistemas, sistema de enlazo abierto, sistema de enlazo cerrado, y algo de características como tal de esos sistemas, error en estado estacionario y cosas de estas. Este capítulo es más que todo una introducción, entenderemos un poco pues cómo son los módulos como tal o sea, en qué consiste un módulo como tal de sistema. Ya veremos que un sistema lo que hacemos es que simplemente lo representamos por una caja, ¿sí? Con una entrada y con una salida. Este sería nuestro sistema. El sistema. Bueno, ¿sí? Bueno, lo único que quería ver yo era cuándo lo publicó.
en marzo de 2012. Les muestro un poquito más. Son algo así como 70 videos. Y yo los separé, como les decía, con etiquetas. Estos videos corresponden al modelado matemático. Ahí lo vas explicando minuciosamente. Después define sistemas lineales, transformada de Laplace, función de transferencia, la respuesta temporal, diagramas en bloques. Acá define Octave. Creo que nosotros no lo hemos mencionado, pero MATLAB es un software que hay que comprarlo, hay que comprar la licencia. Lo que nosotros usamos es un software craqueado, lo cual está mal. Octave es una versión de MATLAB gratuita que tiene, como se imaginarán ustedes, varias funciones que no están disponibles en Octave y que sí están disponibles en MATLAB. Después viene la respuesta transitoria, la estabilidad, lugar geométrico de las raíces, exactitud, precisión, sensibilidad, control PID, y ahí termina el curso. Está muy lindo, muy entendible, por eso es que he dedicado ahí una sección para poner todos estos videos. Pasa que son muchos. Bueno, después vienen las otras secciones que yo calculo que ya las han visto. También hay videos, apuntes. Aquí esto también estaría bueno el separarlo, ¿no? El control on-off. Modelado matemático del sistema físico. Y acá en la sección de libros y apuntes. No, ya les dije que ahí están los apuntes armados en la cátedra por nosotros, con el ingeniero Carrasco. Hasta ahí vamos. Ya tenemos que continuar. Lo nuevo de esto sería estabilidad se ha separado, antes lo tenía junto con lugar geométrico de las raíces. Acá a esta sección, que es lo que aquí estamos nosotros viendo, la exactitud y la sensibilidad. Hay un canal de un hombre que se llama Raúl Torres, que está muy lindo, me han gustado mucho, y tiene varios videos de control, por eso los he separado. Error en régimen permanente, error en régimen permanente en sistema de control de lazo abierto, disturbios en sistema de control y sensibilidad en sistema de control. Y hay otro canal de este hombre, Ricardo Adonis Caraccioli Obrego, que trata también el tema de la sensibilidad. No me acuerdo cuál era lo que te he mandado a vos, ingeniero, para que lo veamos, de sensibilidad. Hola. Perdona, estaba tocando, estaba silencio. Estaba con ¿Qué un me chiste. No, pasa que estaba moviendo el otro mouse y no se movía. Digo, ¿qué está pasando acá? Escúchame, ¿qué querés ver el video? Sí, ya lo busco. Lo querés buscar vos porque no tengo abierto en esta computadora el WhatsApp. Yo te lo mandé por mail, así que ya lo busco. No, ¿cuál decís vos? Vos me pasaste 3 videos por WhatsApp. ¿Querés ver uno por email? A ver, para un cachito. Es que lo que pasa es que no me acuerdo. ¿Cuál? Aguanta que en el teléfono lo puedo buscar. Aguanta. Ya está. ¿Lo tenés? Sí. Bueno. Bueno, vemos ese. Saludos a todos. En este video vamos a aprender de qué se trata la sensibilidad de nosotros.
Hay un temita con este hombre. A mí me parece que tiene que ponerlo al otro primero, Juan. Al otro, Sí. bueno, este, este hombre tiene un problema. Él no pronuncia bien las R, las pronuncia como L. Y específicamente al Ah, final estos de son la... los puertorriqueños hablan así, profesor. Ah, así es. Sí, así hablan. Pero él por el tono parecía chileno, ¿no? Ay, la verdad que no sé de dónde... Hola nuevamente, te saluda Ricardo Caraccioli. Esta vez trataremos el tema de sensibilidad a los cambios de un parámetro en sistemas de control. ¿Qué debemos saber para entender esta presentación? Fundamentos de sistemas de control. La función de transferencia. Simplificación utilizando álgebra de bloques. Error de estado estable y saber desarrollar derivadas parciales. La sensibilidad se define como el cociente del cambio fraccionario de TDS o la función de transferencia con respecto al cambio fraccionario del parámetro P bajo consideración cuando éste tiende a cero. Ahora bien, ¿qué es el parámetro P? Es el parámetro que se quiere saber qué tanto afecta al sistema. Matemáticamente podemos decir que la sensibilidad de la función de transferencia con respecto al parámetro PDS es igual al parámetro PDS dividido entre la función de transferencia multiplicado por la derivada parcial de la función de transferencia con respecto al parámetro PDS. Ejemplo 1. Para el sistema de la figura considere GDS igual a 20 y HDS igual a 0.5. Determine la sensibilidad del sistema TDS para variaciones de A, GDS, B, HDS. Para el inciso A, la sensibilidad del sistema para variaciones en GDS es igual a GDS entre TDS multiplicado por la derivada parcial de TDS con respecto a GDS. Haciendo un poco de desarrollo matemático, concluimos que la sensibilidad de la función de transferencia debido a los cambios en GDS es igual a 1 entre 1 más GDS por HDS. Y como previamente definimos que GDS era igual a 20 y HDS igual a 0.5, concluimos que esto da 0.09. Para el inciso B, la sensibilidad del sistema TDS para variaciones en HDS corresponde a HDS entre TDS por la derivada parcial de TDS con respecto a HDS. Al sustituir estos valores y hacer un poco de desarrollo matemático, concluiremos que la sensibilidad de la función de transferencia debido a las variaciones de HDS es igual a negativo GDS por HDS en el numerador entre 1 más GDS por HDS en el denominador. Y como sabemos previamente que GDS es igual a 20 y HDS es 0.5, esto nos entrega un resultado de 0.909. De estos resultados, ¿qué podemos concluir? Con respecto a las variaciones en GDS, la función de transferencia es relativamente insensible, en un factor de 0.09 unidades, que fue el resultado del inciso A, mientras que las variaciones en HDS afectan en mayor medida a la función de transferencia, en este caso en un factor de 0.909 negativo unidades. ¿Qué significa el signo negativo? El signo negativo indica que la función de transferencia decrece con incrementos de HDS. Ejemplo 2. Con respecto al sistema de la figura, determine la sensibilidad del sistema para cambios en el parámetro A. Por definición, la sensibilidad de la función de transferencia debido a los cambios de A va a ser igual a A entre la función de transferencia multiplicado por la derivada parcial de la función de transferencia con respecto a A. Para obtener la sensibilidad del sistema, lo primero que haremos es determinar la función de transferencia
para este sistema. Y esta nos queda igual a GDS entre 1 más GDS por HDS. Ya desarrollado, esto va a ser igual a K entre S cuadrado más AS más K. Luego encontramos la derivada parcial de la función de transferencia con respecto a A. Y esta nos quedará menos K por S entre S cuadrado más AS más K al cuadrado. Estos dos elementos nos servirán para encontrar la sensibilidad, la cual, ya desarrollando todo el proceso algebraico, nos quedará igual a menos AS entre S cuadrado más AS más K. Y esta sería la sensibilidad de la función de transferencia debido a los cambios de A. ¿Qué podemos concluir de esto? Que si aumentamos la ganancia K, se reduce la sensibilidad de la función de transferencia para los cambios del parámetro A. De acuerdo a la definición, podemos encontrar la sensibilidad para cualquier cosa. En este caso, determinaremos la sensibilidad del error de estado estable. Esta se define como sigue. La sensibilidad del error de estado estable debido a los cambios de un parámetro PDS es igual a PDS entre el error de estado estable por la derivada parcial del error de estado estable con respecto al parámetro PDS. Debemos aclarar que el error de estado estable siempre lo resolvíamos respecto a tres entradas posibles: escalón unitario, rampa o parabólica, y esta no es la excepción. Ejemplo 3. Para el sistema mostrado en la figura, determine la sensibilidad del error de estado estable al escalón unitario con respecto a variaciones de ganancia K. Considere que A es igual a 1 y B es igual a 2. Solución. La sensibilidad del error de estado estable debido a variaciones del parámetro K será igual a K entre el error de estado estable multiplicado por la derivada parcial del error de estado estable con respecto a K. Primero encontramos el error de estado estable para la función escalón unitario, y este nos quedará igual a A por B en el numerador entre A por B más K en el denominador. Luego encontramos la derivada parcial del error de estado estable con respecto a K, y esta nos queda igual a menos A por B en el numerador entre A por B más K al cuadrado en el denominador. Al hacer el desarrollo algebraico y las sustituciones pertinentes, notamos que la sensibilidad del error de estado estable debido a los cambios de K es igual a negativo K en el numerador entre A por B más K en el denominador. Si recordamos, A era igual a 1 y B igual a 2. Entonces, este término para el problema puede ser sustituido por el número 2. Interpretación del valor obtenido de sensibilidad. Un valor pequeño o que tiende a 0 significa menos sensible, y un valor grande significa más sensible. Para elaborar esta presentación, utilicé como referencia el libro Introducción a los sistemas de control, conceptos, aplicaciones y simulación con MATLAB de Ricardo Gaviño. Muchas gracias. A usted. ¿Aclaró algo o encarajinó todo? Hay un tema que nosotros no hemos ¿Sabe definido. por qué soy peronista? Mi mamá No. era empleada doméstica. Bueno. Hay un tema que nosotros no vimos. En el estudio del error, no hemos tenido en cuenta una definición importante porque, a ver, si vos tenés un sistema, a ver si lo puedo explicar rápidamente. El estudio del error es un estudio muy importante para un sistema de control. ¿A dónde está el problema? El problema está en que si vos considerás el sistema, ¿no es cierto?, que tiene una entrada, que normalmente es la referencia,
y tiene una salida, que es un parámetro físico, ¿no es cierto? Acá está el sistema. Acá está la referencia, la entrada de referencia se llama, y esta es la salida del sistema, que puede ser cualquier variable física, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de entrada de referencia. La entrada más sencilla es el impulso. Esa es la más sencilla. Es una prueba que voy a hacer para ver cómo se comporta el sistema. Es la más sencilla. Impulso. La que le sigue en orden de complejidad es el escalón. ¿Está bien? O sea, digamos que la entrada de referencia impulso es como si vos venís y lo excitas momentáneamente. Eso es físicamente sería, ¿no? Físicamente está el sistema, vos querés ver cómo se comporta la variable de salida. Entonces lo excitas momentáneamente y ves cómo se comporta la variable de salida. Eso es físicamente. Matemáticamente ustedes saben que el impulso tiene una duración infinitesimal y una amplitud infinito. Ahora, la transformada de Laplace del impulso es 1. O sea, en el dominio de la frecuencia compleja, esto es igual a 1. El impulso. El escalón, matemáticamente hablando, ustedes saben que vale 0 en un tiempo menor de 0 y en el tiempo t igual a 0 adquiere una amplitud. El escalón unitario de esa amplitud es 1 y vale así por el resto de la vida, digamos. Cuando el tiempo tiende a infinito, el escalón, la entrada a escalón sigue valiendo 1. Físicamente sería como si vos, por ejemplo, sumamos que se trate de temperatura, la variable de salida que sea temperatura, y acá la entrada que sea la hornalla, supongamos. Entonces el impulso sería como si vos prendés momentáneamente la hornalla y la apagás. En cambio el escalón, vos la prendés a la hornalla y queda prendida. Entonces, ¿cómo va a ser el comportamiento de la temperatura? Obviamente va a ir creciendo. Es más, crece de una manera exponencial, con un cierto retardo, qué sé yo. Pero lo que quiero poner de manifiesto yo es que las entradas al sistema, hemos arrancado desde la más sencilla, el impulso. Después le sigue el escalón. Y el escalón tiene una transformada de Laplace que vale 1 sobre S. ¿Está bien? En la que sigue en complejidad creciente, digamos, sería la entrada rampa. Rampa unitaria, supongamos que sea. Esta es la transformada del impulso unitario, la transformada del escalón unitario, y la transformada de la rampa es 1 dividido S al cuadrado. O sea, este 2 va arriba.
A ver si lo puedo hacer. Ahí está. Bueno, supongamos. 1 sobre s cuadrado. La que sigue en complejidad sería la parábola. Y esta pregunta es solamente para inteligentes. ¿Cuánto es la transformada de la parábola? La transformada, ¿no? No se apresuren en contestar. Muy bien, s al cubo. Todo lo que han contestado. Esta es la transformada. Acá va subiendo el orden. Ve que es 1 sobre s, 1 sobre s cuadrado, 1 sobre s al cubo. La siguiente forma, que sería una parábola cúbica, tiene una transformada 1 sobre s a la cuarta. Porque ustedes saben que si derivan una parábola, derivan o integran. A ver, la rampa es la integral del escalón. O sea, desde aquí, si vas para allá, vas integrando. Y desde aquí, si vas para arriba, digamos, vas derivando. O sea, la derivada de la parábola es la rampa, la derivada de la rampa el escalón, la derivada del escalón el impulso. La integral del impulso del escalón. ¿Se entiende lo que digo? Hola. Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Ahora, el error en estado estable significa, es un cálculo que vos haces para saber cuánto te equivocás cuando vos le pones alguna de estas entradas de referencia, te hace caso a la salida. Entonces, si vos le pones alguna de estas entradas de referencia, cuando el tiempo tiende a infinito, esta variable física te siguió o no te siguió. Si no te ha seguido, vos tenés un error de estado estable. Si te ha seguido, el error de estado estable es 0, porque es el error que hay, la diferencia que hay entre la salida y la entrada cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces vos tenés un cálculo de error de estado estable cuando la entrada es impulso, otro cálculo cuando la entrada es escalón, otro cálculo cuando la entrada es rampa y otro cálculo cuando la entrada es parábola. Entonces ustedes saben que hay un teorema que te vincula el tiempo con la frecuencia compleja. Este se llama teorema del valor final. Te dice cuánto va a ser el valor final de una función cuando el tiempo tiende a 0, se iguala con otro límite, pero en vez que el tiempo tiende a 0, la variable s tiende, perdón, en vez de que el tiempo tienda a infinito, la variable s tiende a 0. Es el teorema del valor final, que ustedes en teoría lo deberían conocer. Ahora, este sistema no va a responder lo mismo ante estas entradas si tiene un polo en el origen, dos polos en el origen, tres polos en el origen o ningún polo en el origen. Entonces ahí se define el tipo de un sistema. Se los clasifica a los sistemas. Si el sistema no tiene ningún polo en el origen, es un sistema de tipo 0. Si tiene un polo, es un sistema de tipo 1. Si tiene dos polos, es de tipo 2, qué sé yo. Porque en el teorema del valor final aparece un S por R de S. La R de S es esta. Entonces, si vos multiplicás R de S del escalón, supongamos, con el S que figura en el teorema del valor final, se cancela. Pero si la R de S vale 1, no se cancela. Y tener un S en el denominador, el límite cuando S tiende a 0 va a ser infinito. Entonces el error de estado estable
va a depender si tiene o no tiene polos en el origen. ¿Me doy a entender o no? No. Sí, profesor. Bueno, Sí, es más o menos lo que vimos con el profesor Carrasco, sí. bueno, el otro video que Gracias, quería... loco. ¿Cómo? Gracias. Gracias de sí. Porque dijo, sí, porque dijo que lo vio conmigo también. Sí, sí, sí. Este, lo que pasa es que estamos hablando de cosas. El error es una cosa y la sensibilidad es otra cosa. Si bien es cierto, tienen que ver, pero no es lo mismo. Yo lo que le estaba diciendo es qué significa el error de estado estable. El error de estado estable depende con la señal que vos lo excités. No es lo mismo excitarlo con un impulso que con un escalón, que con una rampa o con una parábola. Y a su vez, el sistema tiene que ser, eh, no responde, si el sistema no tiene ningún polo en el origen, es un sistema de tipo cero, responde de una manera. Y si es de tipo 1, responde de otra manera, ante distintas entradas, ¿no? Bueno, en este video explica la sensibilidad. Y observen que este hombre no pronuncia bien las R. Eso les decía hace rato. Sistema de control. Comencemos. La sensibilidad de un sistema es el grado de cambio en la función de transferencia o en la señal, cualquiera ya sea el error del régimen permanente o ya sea la señal de salida. Y esos cambios deben estar provocados por parámetros del mismo sistema. Cuando eso ocurre, pues hablamos de lo que se conoce como sensibilidad. El desarrollo de la fórmula no lo vamos a explicar, pero tiene que ver mucho con el cambio pequeño en la función de transferencia con respecto a la transferencia y el cambio con respecto al parámetro. Así que fíjense que aquí la A va a ser el parámetro que va variando y la T va a ser la función de transferencia o la señal, dependiendo de qué estemos buscando la sensibilidad. Vamos a aprender que no importa si estamos mirando la sensibilidad de la función de transferencia o la sensibilidad de una señal, prácticamente matemáticamente se puede decir que estamos hablando de lo mismo. Vamos a verlo con un pequeño ejemplo. En un sistema de lazo abierto, la función de transferencia es G de S, la salida Y de S. Así que nosotros usamos la fórmula de la sensibilidad y vamos a mirar la salida, Y de S. Y vamos a ver cómo responde esa salida con respecto a parámetros de la planta. ¿Por qué el interés de tener los parámetros de una planta? Bueno, resulta que en ocasiones existe saturación, por ejemplo en los opanes, usted pone un voltaje máximo y uno mínimo, y cualquier cosa que vaya por encima va a alterar un poco, dependiendo del punto de operación, va a alterar la salida con respecto a lo que idealmente debería ser. Eso podría ser representado como un cambio en el parámetro G. Del mismo modo, por ejemplo, vimos los motores, un motor que trabaja a un voltaje nominal de 9, es bien posible que se pueda mover a 6 voltios, pero va a ser poco probable que él arranque con un voltio aplicado a su entrada. Así que eso se le conoce como una zona muerta. Y también provoca una observación, ¿verdad? Cambios en parámetros en la planta, porque no van a responder como responde el modelo matemático. Así que es importante poder determinar cuál es la sensibilidad del sistema para algo tan sencillo como el sistema de lazo abierto. Buscamos aquí entonces la fórmula, nos tenemos que acordar que Y de S, ¿verdad?, es G por R de S. Y si ahora yo hago la derivada de R de S, pues la derivada es R de S. Así que cuando yo sustituyo, pues fíjense que G de R de S es lo mismo que Y de S y por lo tanto esa sensibilidad es igual a 1. ¿Pero qué significa una sensibilidad igual a 1? Para poderlo entender, vamos a observar la sensibilidad de otra manera. ¿Ok?
esto que tengo aquí, fíjense que matemáticamente me da también la sensibilidad igual a 1. Esta es la sensibilidad de la función de transferencia. Ya acá era la salida, esta es la de la función de transferencia. Cuando saco la derivada, naturalmente da 1. Matemáticamente da lo mismo si usa la señal o la función de transferencia. Veamos ahora cómo podemos mirar la sensibilidad desde otro punto de vista. Supongamos que tenemos una planta que tiene un pequeño cambio que le vamos a llamar un delta de GDS. Eso va a provocar un pequeño cambio a la salida, así que la salida nueva va a ser YDS más el delta de YDS. Entonces simplemente cogemos este lado, la salida, la señal de salida ahora es YDS, delta YDS, va a ser igual para la función de transferencia multiplicado por la entrada, y ahora cogemos el RDS, lo multiplicamos acá, y nos damos cuenta que YDS nominal es lo mismo que GDS, RDS, así que el YDS y el GRDS se cancelan, y finalmente me van a quedar que el delta de YDS es igual al delta de G de RDS. ¿Qué significa eso? Que cualquier cambio provocado en la planta se ve directamente relacionado a un cambio provocado en la salida. Y eso es lo que significa una sensibilidad igual a 1. Cuando yo tengo un cambio que provoca un cambio de la misma magnitud, en términos porcentuales, el cambio de la planta, digamos, se mueve 50%, pues la salida se va a mover 50%. Eso es una sensibilidad igual a 1. Y dependiendo de si eso es lo deseable o no, pues usted puede tener una sensibilidad 1, es algo terrible. Generalmente usted no quisiera que la salida responda a cambios en parámetros en la planta, a menos que esté bregando con un sensor. Vamos a mirar el caso del lazo cerrado. En el caso del lazo cerrado, digamos que tenemos un modelo de G que también va a variar, ¿verdad? Dependiendo de algún parámetro. Ahora buscamos la sensibilidad de la señal de salida. Ya dimos cuenta que es lo mismo que buscarla de la función de transferencia, pero es más fácil hablar de señales de sensibilidad en la señal de salida porque las señales son fáciles de medir. Así que ahora yo busco la derivada de la señal CDS con respecto a G, recordando que CDS es igual a GDS por 1 dividido entre 1 más G HDS, y multiplicamos entonces la señal de la entrada. Cuando sacamos la derivada de esto con respecto a G, ¿verdad? Vamos a tener la derivada del de arriba por el de abajo menos la derivada del de abajo por el de arriba, que es esta expresión que tenemos aquí. La derivada del de arriba con respecto a G es RDS multiplicado por el denominador menos la derivada con respecto a G del denominador es HDS multiplicado por el de arriba, que es GDS RDS. Bueno, ahora tenemos, entonces eso va dividido entre el denominador al cuadrado. Ahora tenemos algo bien interesante, porque fíjense que RGH cancela con el HGR, ¿ok? Y entonces eso nos va a dar RDS por esta GDS, y fíjense que ahora RGDS sobre 1 más GH es precisamente CDS. Aquí lo tenemos al cuadrado, así que fíjense que ahora podemos sustituir aquí uno de estos con el numerador, y ahí tenemos CDS, y eso va a cancelar con este CDS, y me va a quedar una sensibilidad igual a 1 sobre 1 más GDS HDS. Algo interesante aquí que podemos observar. Lo primero es que la sensibilidad en este caso no es un número. Va a variar dependiendo de la frecuencia. Esto ocurre también porque GDS en sí varía con la frecuencia, ¿verdad? Dependiendo de lo que es la entrada de la frecuencia. También la sensibilidad va a variar con G, que es el parámetro que nosotros estamos mirando. Así que es posible que usted pueda ver una sensibilidad usando un diagrama de Bode, por ejemplo, para ver la magnitud de esta sensibilidad de acuerdo a cómo va variando en frecuencia la S, y así por el estilo. No es la única forma de mirarlo. A veces estamos mirando la señal en error en régimen permanente, que es una señal que no depende de S, y pues entonces me va a quedar parámetro solo.
Así que la sensibilidad no necesariamente va a ser un número, pero vamos a tratar de, para poder darle un sentido, vamos a tratar de buscar una parte numérica. Vamos a ver ahora el sistema de lazo cerrado, vamos a revisitarlo, pero en esta ocasión vamos a mirar la sensibilidad con respecto al sensor. Bueno, pues hacemos lo mismo, buscamos la derivada con respecto a h en esta ocasión, y la h solamente está en el denominador, así que ahora es mucho más fácil. Eso nos va a quedar el negativo de g de s multiplicado por g de s r de s en el numerador. Ok. Ahí lo tenemos. Este negativo significa que cuando mi cambio está creciendo, el parámetro de la planta crece, la salida va a disminuir. Eso es lo que significa el negativo. Lo importante aquí es que la magnitud debe ser, ¿verdad?, un número, o idealmente debería ser un número. Fíjense ahora que g de s, aquí lo tenemos al cuadrado y acá abajo también. Pero entonces g de s, r de s, y uno de estos es lo mismo que c de s, así que prácticamente arriba me va a quedar negativo de g h de s sobre 1 más g de s h de s. Nuevamente esta sensibilidad no es un número. ¿Qué pasa, verdad, cuando tenemos g, un número bien grande? Digamos, la ganancia g de s es igual a 1000. Bueno, pues, y la h igual a 1, por ejemplo. Pues 1000 sobre 1001, eso es casi aproximado a 1. A negativo 1 en este caso, porque estamos hablando del negativo acá. Así que una sensibilidad de magnitud 1 no es tan bueno. Y eso tiene dos interpretaciones. La primera, usted no desea tener un sensor que para las mismas condiciones de ambiente le dé una salida diferente. Esas son malas noticias porque la sensibilidad es igual a 1. Pero por otro lado, usted sí quiere que la salida de la planta, de acuerdo a la medida que usted esté obteniendo del sensor, pues varíe. Y precisamente los sensores son sistemas que son sensibles a alguna variable que usted está midiendo, y la respuesta de su salida va a depender de esa sensibilidad. Así que la sensibilidad 1 en un sensor es deseada, pero tiene que ser un sensor bueno que se mantenga estable dentro de los parámetros. Ahí tenemos las dos interpretaciones. Eso, si lo comparamos, voy a regresar hacia atrás, ¿verdad?, contra lo que habíamos obtenido en el caso de las variabilidades con G. Fíjense que si la G es grande en esta ocasión, la sensibilidad va a tender a 0. Mientras más grande sea G, esto se va acercando a 0. Así que, en efecto, un sistema de lazo cerrado tolera cierta sensibilidad en cambios en la planta en el lazo directo, en el paso directo. Vamos a mirar esto con un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un sensor que detecta ambiente, ¿verdad?, la luz del ambiente. Este sensor está diseñado para nosotros poder mirar un rango parecido al del ojo, ¿verdad?, para ver si hay suficiente iluminación, digamos, para tirar una fotografía o para tener una grabación en una cámara. Pero usted sensa si tiene suficiente luz y puede compensar entonces con luz artificial o algún otro método. Este sensor, lo interesante de este sensor, vamos a las curvas acá, me da varias curvas, y la del interés en este caso es la de sensibilidad. Vamos a aumentarla acá para que lo podamos ver. Fíjense que aquí tenemos que este sensor varía, la sensibilidad del sensor varía de acuerdo al largo de onda de la luz que incide. Y nosotros vamos a mirar dentro del rango, ¿verdad? Después que este sea por encima de 0.5, pues se puede decir que es algo bueno.
Y aquí tenemos como unos 420 más o menos. Sí, don Rec. Profe, disculpe que le interrumpa. Algo está pasando con, o no sé, soy yo, no veo nada del video. No tiene, o sea, como que No no se tiene ve. buena definición. No tiene Listo, buena listo. definición, pero sí se ve bien. Bueno, sí, profe, disculpe. Sí, no, evidentemente o es Lo viejo. que pasa es que los alumnos quieren video en 8K, profe. Ah, No, bueno. profe, preguntaba, capaz que era yo nomás. No tiene buena definición. Ya le vamos a ver la fecha. Capaz que es viejo. Que es cuando uno comienza a ver luz visible, y en 800, que esto ya está acercándose al lado rojo, prácticamente infrarrojo, ya acá, ya usted apenas ve, el ojo ya lo filtra de todas maneras. Pero lo interesante es que usted puede detectar luz cerca de los 570, tiene sensibilidad 1. Así que el sensor donde mejor trabaja es cuando el largo de onda de luz es 570. Si usted está tratando de buscar un largo de onda, digamos, de 300, pues el sensor no va a poder responder. Este mismo sensor tiene otra curva de sensibilidad que tiene que ver con la orientación de dónde viene la luz. Si viene de un ángulo cero, pues él tiene una sensibilidad cerca de punto 85, 87 por allá, ¿verdad? Pero si la luz incide entre 15 grados, ¿verdad? O negativo 15, usted tiene sensibilidad completa. Estas curvas circulares es la sensibilidad, en las curvas radiales son el ángulo por donde viene la luz. Así que fíjense que hace sentido, si la luz viene a 90 grados con respecto al sensor, la sensibilidad es cero. Él no va a poder detectar una luz que está al lado del sensor, como es lo que se esperaría. Así que, y en la medida que el ángulo, ¿verdad? Digamos entre 40 grados, pues ya estamos mirando sensibilidad de punto 5, ¿verdad? Estamos aquí mirando punto 5, 50 grados. O sea que aquí tengo 50 y menos 50, tienen un ángulo de visibilidad de 100 grados. Hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like y no olviden suscribirse al canal. Hasta luego. Y no es viejo, mira. El 26 de abril de 2021. No sé. Bueno, yo creo que Sí, puertorriqueño, profesor, el que habla. En el Caribe hablan así, todos cambian la L por la R. Ah, mira vos. Este es el Torre. Ahí he puesto varios videos de Torre. A mí particularmente me han parecido este, muy didácticos los videos de este hombre. Acá explica el teorema del valor final. Es medio tedioso este video porque hace uso de mucha matemática para demostrar. Y aquí también habla de los errores en régimen permanente. Y aquí también hace la clasificación esa que les decía yo de los sistemas, los clasifica por tipo. Bueno, ¿qué más? En la parte del lugar geométrico de las raíces, que lo he separado, también está una visión de este hombre Torres. Son 6 videos. Acá ya comienza a hablar de los controladores. Después puse unos apuntes. Así que bueno, la respuesta en frecuencia no creo que la veamos, pero he publicado ahí algunos videos que explican esto. Lo que pasa es que si tratamos de abarcar todos los temas en la materia, no vamos a llegar. Esta parte del diseño de controladores PID es la más importante del curso. Y la última sección es de Simulink. ¿Esta es la que estaba en los exámenes, profesor? ¿Es la que se ve en los exámenes? ¿Cuál? Sí, el El, diseño de PID. Sí. Así que bueno.
Yo creo que hasta ahí ya hemos avanzado bastante. Entren al aula virtual, vean los videos. eh, Estas temáticas no son sencillas, ¿visto? Entonces, en los videos ahí donde recurre a mucha matemática, mientras los van viendo, lo pueden ir parando y comprobando matemáticamente ustedes las cosas que va diciendo. Me explico lo que digo, ¿no? Porque capaz que va muy rápido, pero compruébenlo ustedes, lo que dice así es. En realidad, claro, lo debería ir parando y comprobando matemáticamente, no solamente para comprobación matemática, sino para que estén convencidos cuáles son los procesos físicos que está haciendo él con la matemática, ¿me entendés? Exacto. Eh, Como conclusión final, ya hemos hablado de, tratado de entenderle qué es el error de estado estable, qué es el error, que en realidad el error de estado estable es cuando el tiempo tiende a infinito, ya cuando pasó todos los transitorios y qué sé yo. Pero el error en realidad es una función que se la puede expresar en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia compleja, pero es una función que va teniendo un determinado comportamiento a donde más se lo nota, digamos, es en la parte del transitorio. Por eso es que muchas veces, y lo que más interesa es el error de estado estable, o sea que el límite cuando el tiempo tiende a infinito. Y es una buena medida para cualificarlo, digamos, al sistema de control, que el error sea lo mínimo posible. No sirve, digamos, un sistema de control que vos le pones una entrada de referencia y la salida se va para cualquier lado. El ejemplo más a mano me parece es el tema de la temperatura. Si vos, por ejemplo, al control del aire acondicionado lo pones que se estabilice en 22 grados y se estabiliza en 25 grados, bueno, tiene un error de estado estable de 3 grados. Eso es una buena medida para decir, no es muy bueno, porque si después ustedes tienen otro aire acondicionado que le ponen una referencia de 22 grados y se estabiliza en 23 grados, ¿cuál de los dos es mejor? El que tiene menos error. El tema de la sensibilidad es una medición que se hace de algún parámetro cuando eh, hay otro parámetro que tiene pequeñas variaciones. Por ejemplo, puede interesar la sensibilidad que tiene la salida respecto de la variación de la planta o la salida respecto de la variación del sensor. Y ahí se demuestra matemáticamente que la salida normalmente no es tan sensible a pequeñas variaciones de la planta, pero sí es muy sensible a variaciones del sensor. Por eso es que en control hay una máxima que dice que no se puede controlar mejor de lo que se mide. Y claro, porque si vos estás midiendo mal, vas a controlar mal. Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, si vos tenés un arquero que es tuerto y, claro, mide mal, no ve bien, entonces lo más probable es que no ataje bien. O sea, el sensor es importantísimo para el sistema de control. Si vos medís mal, vas a controlar mal. Y todas estas En ese demostraciones caso sería el matemáticas, problema del sensor, profe, ¿verdad? En sí. claro, el sensor es importantísimo en el sistema de control. Variaciones en el sensor afectan grandemente a la salida. Por Y eso es eso es que, lo que hemos visto el viernes en el práctico. Eso es lo que nos explicaba el ingeniero Carrasco el viernes. Lo claro. analizábamos el tema de los errores, todo. Así que bueno, ahí creo yo que hay, digamos, material suficiente como para entenderle este tema. Pero dicho en dos palabras, es lo que le estaba diciendo yo. La sensibilidad es una forma de cuantificar cuánto varía algún parámetro respecto de la variación de otro parámetro. Así que bueno, chicos, dejamos ahí. Sí, ya son y 28. ¿Cómo seguimos, Juan? O sea, porque el práctico yo le he dado todo ejercicio y yo en realidad le desarrollé todo ejercicio.
yo le dije que el primer ejercicio lo voy a dejar igual y que el segundo que yo lo he desarrollado lo voy a modificar para que ellos lo puedan hacer, digamos, hacer un recálculo, pero solamente referido a la sensibilidad. Después estaba la parte de estabilidad. ¿Eso va a pertenecer a este práctico o lo va a terminar? ¿Cómo querés hacer? Qué gran pregunta, che. ¿O querés que yo arme todo un práctico solamente de sensibilidad? Y habría que ver error y sensibilidad. Podríamos hacer así, error y sensibilidad en un práctico. Claro, bueno, el ejercicio 2 tiene 4 puntos, 5 tiene. Habla todo lo que es la sensibilidad respecto a la función de transferencia, porque viste, ¿qué es lo lindo de estos dos videos? Primero, principal, que han visto que la sensibilidad no solamente puede ser referida a la función de transferencia, también puede ser referida a la salida, o puede ser recibida a H, o cualquier valor que tenga el sistema de control. Eso está bueno. Y después, nosotros hablamos del error, y yo les demostré a ellos que no necesariamente el error es la diferencia entre la salida y la entrada, porque depende mucho de H. Y les mostré a ellos que cuando hacían con MATLAB y calculaban el valor final en MATLAB gráficamente, después ellos querían hacer la diferencia con el salto escalón y se dan cuenta que no era lo mismo. ¿Por qué no era lo mismo? Porque en el medio estaba H y H ya no valía 1, valía 3. Entonces ellos hicieron las multiplicaciones del caso y ahí les cerró el número. ¿Entendés? Así que, bueno, yo puedo armar un práctico, si querés solamente para sensibilidad, que tenga, porque hay una pregunta que ellos me han hecho que me ha hecho mucho ruido. Cuando ya tenía la función del error, uno que otro me dijo, ¿qué pasa si le metemos un escalón? Le digo, no, a la función de error no le puede meter un escalón, porque no es una función de transferencia. Es una función que depende de la frecuencia nada más, pero no podemos aplicarle un salto escalón. Así que, bueno, ahí aclarado ese tema, podemos hacer algo así, podemos hacer 4 ejercicios si querés. Vos podés avanzar si querés un poquito más con la otro. ¿Qué va a seguir vos con estabilidad? Y lo que sigue es estabilidad. Bueno, déjame que lo desarrolle bien al ejercicio y capaz que lo podemos dar el miércoles que viene. Si llego al viernes, mejor, pero no te sabría decir. Me gustaría agarrar estos 2 videos, más el otro video, y desarrollarlo, digamos, 4 ejercicios bien, porque el ejercicio 2 es muy completo, ¿no? Es muy largo. Entonces, capaz que lo tengo que partir, ¿sí? Sí, a mí me gustaría que quede claro el tema del error. Bueno, yo lo que hice fue a ello, bueno, vos, por ejemplo, en la teoría desarrollaste el tema del error, pero lo desarrollaste sobre un sistema de lazos cerrado con H igual a 1. Entonces yo lo que hice fue decirle que no, H no vale 1, que la generalidad es que pongan H. Después particularizar a 1 o no. Y en esa particularidad o no, ahí se han dado cuenta que el error es otra cosa ya. Eso es lo que le hice hacer yo a ellos, ¿me entendés? Se han confundido un poquito, pero creo que han terminado entendiendo. Entonces, podemos hacer 2 ejercicios de sensibilidad y 2 de errores, y podemos agarrar y jugar un poquito con los videos también, para que ellos vean cómo se mueve una planta, digamos, cuando se le mueve un polo, un cero, se mueve para un lado o otro por alguna cuestión, y ven cómo trabaja. Me gusta mucho eso de ver la sensibilidad de la señal de salida respecto a una variación. ¿Me entendés? Sí. Y la del error también. Habría que verlo. Lo podemos armar. Bueno, chicos. Entonces, cuídense. Bueno. Que anden bien. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias, buenas noches.